Are you fucking insane? What he's saying is bullshit. This is nonsense. ¿Dónde escuchaste esa pendejada? Nonsense. You lie! You're a smart motherfucker, that's right. Shame on you! Nonsense. Don't waste my motherfucking time! Stop it! What the fuck is wrong with this thing, man? Shut the fuck up! ¿Eso sale en Radio AMLO? English, motherfucker, do you speak it? I gotta stop doing that shit. What the fuck? Shut up! Shut up! Shut up! English, motherfucker, do you speak it? Bienvenido a Nonsense. Comenzamos. Radio AMLO. Be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. De infrastructure, como sea. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a Nonsense en Radio AMLO. Les habla Víctor Candelas, a.k.a. el abogado del diablo. The abogadation of the diablation, como diría Peña Nieto, ¿no? ¿Verdad? La boca du diablo. Ahí está, y me acompaña la compañera Georgina Moreno desde allá, desde París, Francia. Bienvenida, Georgina. Hola, Víctor, buenas tardes y buenas noches desde París. Buenas Francia. noches, buenas noches para ti. ¿Qué tal? Pues aquí con muchas cosas, ¿no, Víctor? Esta semana han sucedido muchísimas cosas, qué barbaridad. Parece que transcurrió un mes, no una semana. Sí, definitivamente parece que pasó mucho más tiempo, pero no, o sea, apenas ha pasado una semana y tenemos tanta información que no la vamos a poder abarcar. ¿Por qué? Porque aparte de que pasamos la información, nos gusta discutir al respecto, ¿no? Debatir o compartir nuestro punto de vista, que es muy importante también. Obviamente escuchar lo que tiene que decir la gente y no nos alcanza para abarcar todo, ¿verdad? Lo que sí es que pues hacemos énfasis en lo más importante y poner atención a cosas que también se tienen que decir, ¿no? O sea, recibir autocrítica, que es muy importante, Georgina. Sí, por supuesto, Víctor. Tenemos exactamente, sí, nos gusta comentar el asunto, analizarlo, desmenuzarlo y también saber qué es lo que piensan del tema, los que nos están escuchando y nos hacen el honor de seguirnos aquí por Radio AMLO. Exactamente, y por ahí dice ya los comentarios, y sí, precisamente dice, fíjate este comentario de Nicasio Pérez Yáñez, dice, una pregunta, ¿hablarán del hashtag el empleado violado de Trump? Por supuesto, ¿no? Claro, o Yo sea, creo que se impone, obligados, sí, se tiene que hablar porque es una información muy importante, ¿no? Lo que estamos viendo, donde esto que sucedió con el, vamos a decirle, como le dijo Maduro de una manera un poquito, no sé si más amable, pero más suave. Bueno, no, porque le dijo el empleado maltratado de Donald Trump, del imperio, Sí. que antes de eso le había dicho el Imperator y me hizo reír tanto cuando le dijo a Donald Trump el Imperator, así como que Maduro con inglés nivel Peña Nieto, me dio risa. Sí.
pero además que no se corta un pelo, ¿no? Igual que Chávez, ¿no? Mr. Danger, que le gritaba a Bush, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues no tanto, pero ahora sí me acuerdo de lo que dijo Maduro en ¿qué fue? Era parte de la celebración de lo de la Constituyente, la inauguración y todo eso, donde da un mensaje a su país y obviamente tiene que responder a las críticas, ¿no? Porque hubo países como Colombia, como México, gracias al canciller que fue a aprender, que no ha aprendido al parecer, o sea, sigue aprendiendo, que es Luis Videgaray, y dicen que desconocen la Constituyente de Venezuela, están ahí metidotes, y dice él, pues es obvio que es por órdenes del imperio, ¿no? Entonces, le responde, a mi gusto, no sé, son sentimientos encontrados porque en cualquier otro momento dirías tú, oye, están agrediendo a México, no precisamente a México, sino al gobierno de México, al que dicen que es nuestro presidente, le están dando con todo, le están diciendo que es un gato, le están diciendo que es un empleado maltratado, por no de haberle dicho yo creo, y por no meterse en problemas de otra forma. Y nosotros, o sea, en vez de sentirnos ofendidos, estamos de acuerdo. Decimos, sí es un empleado maltratado, lo hemos visto, lo seguimos viendo. Se filtra por ahí la llamada que se había dicho, esto gracias al portal Aristegui Noticias, que no existía. El gobierno dijo que no existía tal llamada, que sí hubo llamada, pero no la grabamos, no la tenemos, no la podemos compartir. Y lo no mismo trataron esos temas, Víctor, ¿te acuerdas? Dolia Esteves fue la que filtró la información, la periodista a través de Aristegui Noticias, decía, no, esos temas no se trataron. Exactamente, no se trataron y viene, o sea, escuchamos la llamada, tenemos aquí la transcripción de la llamada, que en sí la grabación no la tienen, pero sí tenían un documento donde está la llamada toda por escrito y el equipo de Politico.com se dedicó a reproducir la llamada nuevamente. Entonces tenemos esa grabación donde está Enrique Peña Nieto hablando muy servilmente, si me permiten mencionarlo, con Donald Trump. No sé si quieres que escuchemos unos fragmentos de la llamada o la escuchamos completa, no sé. ¿Cómo ves, Georgina? Pues ya. Bueno, completa es un poco larga, ¿no, Víctor? Sí, dura 26 minutos la llamada. Sí, pero sí, lo podemos es brincar ahí en donde suena más entreguista y en donde, por ejemplo, no sé, Donald Trump le dice, o sea, literalmente le dijo que sabemos que ustedes no pueden con el narcotráfico, así que nosotros estamos dispuestos a mandar a nuestro ejército y matarlos como nunca lo han visto. Así lo dijo. Exacto. Ajá, Entonces, sí. obviamente que es digamos, un rompimiento de soberanía ahí terrible y Peña Nieto nomás así como que, sí, mejor nomás no hay que hablar del muro. Ya no diga que nosotros lo vamos a pagar, mejor hay que buscar, algo muy interesante que dice, hay que buscar una manera más creativa de hablar de eso. Sí, más constructiva, ¿no? Más creativa. Mira, yo tengo como sentimientos encontrados porque por un lado, pues a mí me da mucha vergüenza, ¿no? Ver a el gobierno de nuestro país en ese nivel de arrastramiento, de sumisión frente a los Estados Unidos. Y por otro lado, lo que dijo Maduro lo dijo en todo lo alto, lo que todos pensamos. Y finalmente Maduro nos da una especie de micrófono, porque por eso, o sea, muchos aplaudimos, porque en el fondo es lo que pensamos de este gobierno y lo hemos venido diciendo desde hace muchos meses, ¿no? Siempre se ha dicho que Peña Nieto era un hombre muy entregado a los intereses norteamericanos, pero con esta llamada y sobre todo con el bullying que hizo durante 1 año y medio Trump contra México, contra los mexicanos, entonces ves que el tipo le dice, es que es una cuestión de dignidad para el pueblo de México. No podemos decir que nosotros lo vamos a pagar porque es algo que no se puede decir, ¿no? Es una cuestión de dignidad, no es una cuestión de... No, señores, que no vamos a pagar ese muro. Aunque fuera justo que lo pagáramos, no lo vamos a pagar. No, es una cosa que no lo es. Exacto, no, para nada es justo. O sea, lo que dijo Maduro, si yo fuera el presidente, agarraba y con todo el pueblo y quitábamos el muro, por supuesto. Exactamente, o sea, fue terrible esa situación, fue vergonzoso, fue humillante,
O sea, es una humillación así directamente a un presidente y más, o sea, porque si bien la llamada es leída por un par de personas que se ponen a leer la llamada, o sea, te imaginas la voz de Peña Nieto y escuchas las palabras y dices, este güey se está sometiendo. Claro, Y el otro güey, claro. se escucha, el otro güey, o sea, Donald Trump, se escucha su condescendencia con respecto a Peña Nieto, así como que, oh, tú y yo, y pienso que somos amigos. Más directo, le dice en su cara, le dice, yo no me quería reunir contigo, yo no quería ir a México. ¿Recuerdan ese fiasco que fue la visita de Donald Trump a México, que ahí sí todos rezongamos? Donald Trump le dice por teléfono, ¿verdad? En su cara a Peña Nieto, dice, yo no quería ir a verte. Yo no quería ir a México, no quería hablar con nadie. Simplemente lo hice porque mi yerno, pues es muy amigo de Luis Videgaray. Y bueno, pues les hice el favor, vaya. Es lo que está diciendo. Claro. Y aquel, o sea, en vez de responder de una manera más enérgica, más contundente, simplemente dice, no, sí, pero es que nos tenemos que poner de acuerdo, oiga. Hazme el fabrón, cabrón. Eso es lo que estamos viendo. Y, o sea, es inaceptable, ¿no? Lo que está pasando. Pero vamos a escuchen la llamada, que les digo nuevamente, son personas Sí. que están reproduciendo la llamada, pero es del documento que filtra el Washington Post, que después es reproducido en español por Politico.com, y Político saca este audio que también fue transmitido por Aristegui Noticias. Vamos a escuchar. Un segundo. Permítame cambiar al español para estar más cómodo. Sí, estaría bien, Enrique. Presidente Trump, estoy muy contento de saber de usted, y sé que hemos tenido un punto de diferencia que ha complicado la situación. Permítame decirle claramente lo que creo que está pasando ahora en la ruta de llegar a un acuerdo entre nuestras dos naciones. Lo primero que quiero decir es que aprecio mucho la apertura de su equipo y la voluntad de su equipo de trabajar para abrir un nuevo marco entre nuestros dos países. Gracias. Sí, y también quiero agradecerle personalmente lo que dijo el miércoles pasado sobre la importancia de México para tener una economía fuerte y también la responsabilidad que nuestra administración ha aceptado para detener el tráfico ilegal de armas y dinero que entra en México. Sin embargo, hemos encontrado aquí un problema que marca diferencias, y esto no es nada nuevo, señor presidente. Creo que desde su visita hemos hablado de esto, y esto es de lo que quiero hablar. Esta diferencia. Permítame decirle, señor presidente, que esto no es una diferencia personal, no tiene nada que ver con usted personalmente. Pero es impensable que no pueda ignorar esto porque consideramos que esto es totalmente inaceptable para los mexicanos que paguen por el muro que está pensando en construir. Entiendo, señor presidente, el pequeño margen político que tiene ahora en términos de todo lo que dijo que estableció a lo largo de su campaña. Pero también quisiera hacerle entender, presidente Trump, la falta de margen que tengo como presidente de México para aceptar esta situación. Y esto ha sido lamentablemente el punto crítico que no nos ha permitido avanzar en la construcción de la relación entre nuestros países. Propongo, señor presidente, que nos permita buscar formas de salvar estas diferencias. Para ambos gobiernos, esto podría constituir una situación de ganar-ganar. Entiendo la posición de su gobierno en este asunto y lo respeto, pero también pido consideración y respeto por la posición de mi administración y la posición de la sociedad mexicana en general. Busquemos formas de salvar este problema político para que podamos eliminar esta dificultad y para que también podamos ser creativos en esto, señor presidente. Estoy seguro de que otras conversaciones y discusiones que hemos tenido, esta ruta de diálogo que estamos teniendo, especialmente relacionados con la economía. En cuanto a la relación y la amistad, te considero un amigo. Te conocí una vez y te estudié. Usted es una persona muy difícil de estudiar porque está enviando mensajes que son importantes para el pueblo mexicano. Te considero un amigo y considero a Luis, la persona que trabaja contigo, un hombre muy inteligente. Para ser muy honesto contigo, no quería tener una reunión. No quería reunirme con Luis, no quería reunirme con México, no quería conocer a nadie. Fue solo por una relación muy buena que Jared Kushner tiene con Luis, que estos dos decidieron reunirse y discutir, pero yo no estaba realmente a favor de esa reunión. Pensé que deberíamos hacer una solución mucho más sencilla, y esa solución eran los aranceles en la frontera, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60,000 millones de dólares, y los Estados Unidos ya no tendrán esos déficits.
No nos importa un pequeño déficit y no nos importa un poco de tiempo para llegar ahí. Pero no podemos hacer esto y no podemos sostener esto. Ya no seremos los Estados Unidos y no podemos escuchar esto. Fui votado sobre la base de que estamos perdiendo tanto dinero por México en términos de empleos, fábricas y plantas que se trasladan a México. No podemos hacer esto más y tengo que decirte que no es sostenible. Intérprete, creo que Enrique entiende todo lo que dije, a menos que usted, Enrique, sienta que quiera una interpretación para esto. Por favor, siga adelante, ¿está bien? Sí, está bien. Porque he estado con él. Habla mejor inglés que yo. Así que seguiremos adelante. Lo que quiero es una tarifa justa en la frontera y quiero ser justo porque quiero una relación con México. En las últimas elecciones gané con un gran porcentaje de votantes hispanos. No sé si oíste, pero con Cuba yo tenía 84%, con el voto cubano-americano, pero en general tuve más del 30% y todo el mundo se sorprendió al ver esto. Entiendo a la comunidad y me entienden, y tengo un gran respeto por el pueblo mexicano, pero no quería que Jared se reuniera con Luis. Simplemente quería, y con un alto nivel de precisión, aplicar una tarifa arancelaria para que los productos que llegan de México a Estados Unidos fueran grabados a un tipo determinado. Pero usted sabe, podría ser un 10% o 15% o podría ser un 35% para algunos productos que son trabajados desde México y trasladados desde México. La mayoría estaría entre el 10 y 15%. Eso nos hará muy parejos con México y tendría mucho sentido. Ahora, México a su vez puede intentar hacer algo así con nosotros, dado que tenemos un déficit, nos da la ventaja. Además, yo diría muy fuerte esto a México y a otros países, que todo es recíproco, así que si México añade un impuesto, agregamos un impuesto. Tenemos un país que ha sido liderado por gente que no tiene entendimiento de negocios, estamos viviendo del éxito del pasado, de la grasa del pasado y no podemos seguir haciendo esto. Así que cualquier cosa que otro país nos imponga, automáticamente les impondríamos un impuesto, así que no sería muy sabio que ellos hicieran la tributación. Solo quería seguir el plan tributario muy razonable que estábamos elaborando para México y eso es honesto donde estoy ahora. Cuando me enteré de la reunión me sentí feliz, más allá del hecho de que esperaba que nos mantuviéramos amables con usted. No me decepcionó en absoluto la reunión porque México honestamente, a través de un liderazgo más inteligente, un liderazgo más astuto, y usted está en esa categoría en gran medida, el liderazgo muy inteligente en México ha aprovechado los Estados Unidos. La gente de los Estados Unidos lo sabe. En Ohio están teniendo reuniones por su presidente ahora mismo porque su presidente ha tomado una postura dura en México. Perdimos muchas fábricas en Ohio y Michigan y gané esos estados. Algunos de esos estados no han sido ganados en 38 años por un republicano y los gané muy fácilmente. Así que están bailando en las calles. Usted probablemente tiene la misma cosa donde están bailando en sus calles también, pero a la inversa. Solo quiero poner un impuesto en la frontera, relajarse y luego no tenemos que tener reuniones. Dicho esto, si quiere tener reuniones y sigues teniendo reuniones, estoy dispuesto a esperar. Jared se siente tan fuerte que usted y él podrían llegar a un acuerdo, una reunión con Luis y su equipo, pero estoy muy feliz de no tener más reuniones y poner un impuesto a la frontera, como todo el mundo lo hace. En este momento cada nación del mundo nos está cobrando lo que no estamos poniendo a nadie. Hemos sido conducidos por personas que realmente dañan a nuestro país. No lo dejaremos seguir. Con eso dicho, si ustedes quieren continuar las conversaciones o si no quieren continuar las conversaciones, está bien. Pero solo me gustaría saber su forma de pensar sobre ello, porque estoy dispuesto de ir de cualquier manera. Sí, señor presidente. La propuesta que usted está haciendo... Bueno, ahí lo tienen. Esa es una parte de la plática que hubo entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump. En esta parte hablan de aranceles, hablan del Tratado de Libre Comercio, hablan de... Creo que también le dijo ahí Peña Nieto del muro, donde dice, es que no debemos estar hablando del muro en público, deberíamos dejarlo a un lado, buscar una manera más creativa de mencionarlo, señor Trump. Y él, o sea, no sé si se den cuenta de la condescendencia con la que le habla, ¿no? Donde le dice, o sea, que no están las cosas bien, que Estados Unidos es al que le tiene que ir mejor. Rápidamente deja ver que no tiene idea de lo que se trata el Tratado de Libre Comercio, porque la idea del libre comercio es esa, de que no haya impuestos para que puedan circular los productos tanto del norte a sur como de sur a norte libremente. Eso es de lo que se trata. Y dice él, pero es que como en otros lados, ¿por qué tenemos que nosotros pagar impuestos y ellos no nos están pagando impuestos? Y no sé de qué está hablando,
porque se supone que si tienes acuerdos con otros países es también acuerdos de no ponerles impuestos, no ponerles aranceles. Claro, Entonces un es totalmente tratado- confuso, ¿no? Sí, sí, un tratado de libre comercio es justamente eso, ¿no? Que se levantan las tarifas arancelarias y circulan libremente las mercancías, ¿no? Por supuesto que no todas las mercancías son así, en los tratados siempre hay ciertos productos que son protegidos, pero están establecidos, no es algo que llega a un loco como este y dice, ah, no, esto sí. Pero es impresionante, Víctor, como tú dices, la condescendencia y la ignorancia de este tipo, ¿no? Porque incluso sus propias propuestas fiscales son ridículas. Definitivamente, y incluso, o sea, también te da mucho a pensar de la gente que votó por él, ¿no? Por las propuestas que hubo. Porque es ridículo poner un impuesto, como tú lo mencionas. ¿Por qué razón? Porque es lo que dice, nosotros le vamos a imponer un impuesto a los productos importados de México. ¿Quién paga ese impuesto, Georgina? Bueno, los consumidores, Víctor, ¿quién más va a pagarlo? Exactamente, entonces los que se verían afectados ahí son los mismos consumidores norteamericanos. ¿Por qué? Porque eso lo sabemos, no es porque sean las empresas mexicanas o las empresas de cualquier lado. Siempre que se le aplica un impuesto a algo, la persona afectada es la que está al final de la cadenita, que es el consumidor. En este caso, se decidió ponerle en México impuestos a las bebidas endulzadas, como los refrescos. Se le decidió poner impuestos a la comida para perros. ¿Recuerdan todo eso? Ya se nos olvidó. Estamos pagando impuestos por todo eso. Claro. ¿Y quién lo está pagando? ¿La empresa va a pagar estos impuestos? Ella va a decir, no, yo mantengo mis precios iguales y los impuestos ya vienen cubiertos ahí. ¡No! En cuanto se aplica el impuesto, lo que hacen ellos es subir el precio. ¿Para qué? Claro. Para cubrir ese impuesto. Así Claro, es. Entonces, ¿quién está claro. pagando el impuesto? El consumidor. Lo mismo va a pasar allá. Este dinero que dicen que se van a ahorrar, no va a ser así, no se lo van a ahorrar porque la gente va a estar pagando más por esos productos. Solamente que la gente ya no quisiera consumir esos productos, que lo dudo mucho, sería la diferencia, ¿no? Ahora, hay otra cosa que sería, por ejemplo, en la manufactura igual. Pero, o sea, ¿cómo le vas a aplicar algún arancel a un producto que simplemente es ensamblado en México, pero que es vendido como una marca americana? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos lo están vendiendo como un producto norteamericano. Los carros, los asientos, las pantallas de televisión. Sí, las hicieron en México, pero son de una marca norteamericana, ¿no? Claro, pero además hay algo que es muy importante porque finalmente te das cuenta que Trump es un tipo que ve las cosas en blanco o negro, pero que es incapaz de ver los matices, y yo no sé si la gente que está a su alrededor, porque, por ejemplo, los precios de los insumos de la industria norteamericana, que en parte vienen de México, de China y de otras muchas partes, también significan un impacto o un freno para los salarios en Estados Unidos. Los salarios han podido mantenerse bajos. ¿Recuerdas que una gran discusión en la campaña electoral en Estados Unidos era que Bernie Sanders proponía el aumento de salarios de 10 a 12 dólares por hora? ¿Recuerdas? Correcto. Y era así como que una de las propuestas importantes que tuvo que retomar Hillary Clinton, porque fue muy popular dentro del campo demócrata, ¿no? Y seguramente dentro para toda la población norteamericana, hablar de un paso de 10 a 12 dólares. Bueno, pero esto no prosperó, digamos, pero al mismo tiempo significa que si tienes precios más altos, tienes que va a haber una presión mucho más importante en los salarios, ¿no? Y ves que cómo frenaron con los 4 pies, como dijeran en Francia, frenaron para que esta política de alza de salarios, que fue reivindicada por Sanders y que tuvo que ser retomada por Hillary Clinton, no prosperara y no va a prosperar con Trump, porque eso significaría para los empresarios una alza importante o una pérdida de sus ganancias. Entonces, imagínate. Exactamente.
Imagínate, si los precios suben, los precios, porque evidentemente el precio de los aranceles se va a repercutir en el precio final, en el consumidor. Y ese consumidor es un trabajador que va a exigir con mayor ahínco un alza en los salarios. Entonces, hay una presión hacia los salarios y obviamente es una presión que se generaliza en la economía norteamericana. Si se han podido mantener los salarios bajos, que eso no desinhibe el mercado de trabajo, digamos, y eso ha permitido de alguna manera que se relance la economía norteamericana, ha sido gracias a que pueden seguir obteniendo productos a bajo precio, ¿no? Es decir, quien está pagando en parte la estabilidad económica de los norteamericanos son los salarios bajos de los mexicanos. Así es, yo pienso que representa la visión cerrada de este presidente, ¿no? Donde él, sí, es bueno que sea empresario porque va a meter su conocimiento de empresario, pero no se da cuenta que la empresa ahora no es una empresa, ahora es un país, y él nomás está viendo cómo ver las ganancias de un lado, pero no se da cuenta, o tal vez se dé cuenta, ¿no? De a quién va a afectar, y eso es parte del plan, afectar a ciertas empresas, tumbarlas, como ya lo ha dicho, como amenazó a Ford, como amenazó a Chevrolet, como amenazó a Honda si no producían en Estados Unidos, que algunas cedieron y otras no, pero ahorita ya no se habla de eso, ¿no? Eso nada más fue parte de la pantalla. Ahorita lo que importa es que, por ejemplo, ya se aprobó el presupuesto, se aprobaron 1.600 millones de dólares para el muro, pero no es un cheque que le escribió México a Estados Unidos, es el gobierno norteamericano que lo va a tener que cubrir, y eso ya no se menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí entre líneas dicen, en algún momento México lo va a tener que pagar, y a la hora de hacer eso, México simplemente se supone que no responda nada, y así fue, ¿no? Lo vimos en el G20 cuando estuvo allá Donald Trump, y le preguntaron, oye, pero entonces México va a pagar el muro, y él dijo, absolutamente. ¿Y México qué respondió? Nada. Pero entonces, exactamente, ¿quién sí responde? ¿Quién sí responde respecto a la llamada, respecto a las reacciones, a las sanciones? Responde de allá de Sudamérica, de Venezuela precisamente, Nicolás Maduro. Y quiero que escuchemos esto porque, o sea, independientemente de lo que opine la gente de Maduro y de su pueblo y de lo que está pasando en Venezuela, su respuesta es contundente. Y es donde yo digo, sí encuentro sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque sí tengo sentimientos encontrados, porque hay una persona que no pertenece a México, que está hablando de México, que nos está diciendo las verdades, que en cualquier otro momento saltaríamos todos a la defensiva, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque tiene la razón. Tristemente tiene la razón, ¿no? Vamos a escucharlo y ahí que diga la gente qué opina, ¿no? La coalición de gobiernos de derecha que lo que da es vergüenza, cómo se arrastran y arrodillan a los intereses del imperialismo norteamericano, a cambio de nada, porque ustedes ven en México cómo el emperador Donald Trump hoy le dice a México al presidente Peña Nieto, da vergüenza Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump, así lo veo yo. Ah, con Venezuela sí te metes, ¿no? Peña Nieto, con Venezuela sí te metes. Pero a Donald Trump no eres capaz de alzarle ni un pétalo de una rosa, tocarlo con el pétalo de una rosa a Donald Trump. Ahí le dijo a Peña Nieto, le dio una orden pública. Si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos, no me reúno más con usted, le dijo Donald Trump. Eso da vergüenza. Indignación. Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria y tumbara todos los muros que me separan con los Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía, como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa, valiente, como lo haría Lázaro Cárdenas, y no este cobarde que es presidente de México, Peña Nieto, que se comporta como un empleado abusado, violado por parte de Donald Trump. Caerán, se irán de la historia todos y aquí estará la revolución bolivariana, de pie, firme, digna. Revolución bolivariana y zapatista, además. Bueno, pues es un empleado maltratado, es un empleado abusado, violado por el imperio, ¿no? Por el Imperator Donald Trump, es lo que nos dice Nicolás Maduro. Y, o sea, ¿cómo no estar de acuerdo?
¿cómo decir, cómo defendemos a este pendejo? O sea, ¿cómo? Si estamos viéndolos, y así pasó, estamos viendo en la llamada cómo se le está entregando, cómo le está diciendo, bueno, es que señor presidente, usted nada más no debe decir que nosotros vamos a pagar, porque me pone en una situación en la que yo tengo que responder. No quiero responder, pero tengo que responder porque está diciendo que yo voy a pagar. Y él le dice, ahora sí que, me acordé de un chiste de Polo Polo de Plaza Sésamo, donde hablaba Enrique, que imitaba a Polo Polo la voz de Abelardo, que decía, Enrique. Pues así le dice, ¿no? Enrique. Sí. Dice, tú no te preocupes. O sea, tú nada más haz lo que yo te diga y todo va a estar bien. Deja que mi yerno y Luis, que parece ser un hombre muy inteligente, se pongan de acuerdo, que ellos hablen. Tú y yo ya no vamos a hablar, y así lo dice, ¿no? Ya no vamos a hablar. Si ustedes siguen diciendo que no van a pagar el muro, ya no vamos a hablar. Entonces, ¿qué dice Peña Nieto? Bueno, vamos a buscar una forma más creativa de decir, o para no hablar de eso, simplemente dejarlo a un lado. ¿Y qué dicen? Bueno, se ponen de acuerdo en decir, bueno, pues ahí lo estamos solucionando, ¿no? Sí, por ya no hablar de eso. Le sugiere lo que tiene que responder. Claro, le dice eso. Sí. Entonces, No. es terrible la situación. Y ahí la tienen. Eso no fue todo, ¿no? También le está hablando en algún momento donde le dice, ¿sabes qué? Sabemos que tienen problemas con el narcotráfico, sabemos que les hemos ayudado, ya sabes, Iniciativa Mérida, las armas, el Rápido y Furioso, todo eso. Se han gastado millones o billones de dólares, miles de millones de dólares de Estados Unidos en seguridad en México. Lo que no saben es que lo más seguro es que también se los robaron. Así como que ellos pensaban que estaban invirtiendo en seguridad. Y yo creo los que estaban recibiendo el dinero estaban comprando casas con eso, ¿no? Lo más seguro. Entonces, se habla de todo esto y él dice, o sea, que va a meter a su ejército, que va a meter al ejército norteamericano para ayudar a México porque sabe que necesita ayuda. Terrible, Georgina. Sí, porque se ve que tu ejército tiene miedo, ¿no? O sea, imagínate, Exactamente. incluso para el ejército, que se la ha estado rifando, como quiera que sea, muy mal, pero muchos soldados están en las calles exponiendo su vida y encima que venga este tipo y diga que el ejército mexicano tiene miedo. O sea, es la humillación por todos lados. No es ni siquiera, bueno, tu ejército ha mostrado que son unos ineptos y ahora llegamos nosotros, somos Juan Camaney. No, tienen miedo. Exactamente. Y fíjate, o sea, curiosamente aquí nosotros hemos criticado muchas veces la actuación del ejército. Pero es nuestro ejército. Y no lo hemos criticado porque es un ejército deficiente, porque ya vemos la capacidad que tienen de matar. Los hemos criticado porque están en una guerra que no deberían estar. ¿Por qué? Porque obviamente los funcionarios, los servidores públicos que deberían estarse encargando de esa situación no lo están haciendo y mandan al ejército. Y el ejército hace aquello para lo que está entrenado, que es matar, que es destruir, que es acabar, que no es todo lo que hacen, ¿verdad? Ni todo lo que deberían hacer, pero no están capacitados para estar en las calles fungiendo como policías. Entonces es algo totalmente diferente. Pero por ahí ya está saliendo a la luz también que hay otra cosa, ¿no? Porque no sé si viste por ahí que se habla de que hay una idea de que el ejército mexicano, o sea, México como país, se va a unir a la OTAN, Georgina. ¿Cómo ves? Bueno, eso vi ahí de pasada algo así, pero pues, mi primera reacción es que es una pendejada, porque, disculpando el lenguaje florido, pero es una estupidez, Víctor, porque eso significa, ahora el ejército mexicano ha sido arrastrado a una guerra interna para la cual no está preparado. Entonces imagínate que ahora fuera arrastrado en guerras estilo Siria. ¿Qué haría Ándale. el ejército mexicano en Siria? Si no es que el próximo blanco es Venezuela, justamente. Bueno, pues es lo más posible, ¿no? O sea, porque está más cerca México de Venezuela y va a ser un proxy excelente para Estados Unidos en ese momento. Por supuesto, por supuesto. O sea, imagínate que ahora sí de casualidad Enrique Peña Nieto se haga el muy ofendido porque, obviamente, de que lo está, ¿no? Pero de que se lo merece también. Porque Maduro le dijo, cobarde, le dijo que es violado por Trump y que quiera realizar un acto bélico en contra de Venezuela. Claro. ¿No sería la excusa perfecta en este momento? Por supuesto, Víctor. Entonces, pero porque además
Peña Nieto ha mostrado que está completamente sometido a los norteamericanos y la OTAN es el cartel de todos esos países sometidos a los Estados Unidos. Entonces, no solamente sería un error, sería una equivocación tremenda porque convertiría al ejército mexicano en un ejército de segunda al servicio de los norteamericanos. Es el más grande desatino que he escuchado en los últimos 30 años. Así es, y bueno, pues es el rumor que anda por ahí. El periódico RT o la página RT, Actualidad RT, está compartiendo información que dice: ¿por qué no es tan descabellado pensar que México se va a unir a la OTAN? Y empiezan a dar una serie de señas de lo que está pasando, ¿no? De que cómo es posible que México se vaya a integrar a la OTAN. Bueno, se ha arriesgado México, bueno, dice, ¿por qué se arriesga México o el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto a un ridículo internacional? Que en este caso sería hablar de Venezuela, por ejemplo. La clave está en el proceso de integración subordinada a Estados Unidos que las élites de México han terminado por aceptar. Desde 1994, las cúpulas políticas económicas abrazaron de manera entusiasta este proceso con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. O sea, otra vez hablamos del Telecán y viene ahí, bueno, desde ese momento ya, como lo hemos dicho varias veces, México se empezó a empinar, literal. Bueno, al menos su gobierno, ¿verdad? No nosotros. Sí, no, bueno, y con él a nosotros nos empina también, o sea, no podemos negarlo. Ah, bueno, a nosotros nos empinan, pero ellos se empinan solitos, voluntariamente, sí, esa es la diferencia, ¿verdad? Desde entonces trabajaron para que otras élites renuentes finalmente se convencieran. Las últimas en aceptarlo fueron las militares. El proceso de convencimiento se realizó en 3 ejes. Una es cursos de adiestramiento, estudios y capacitaciones en Estados Unidos. Ahora, para darle un poquito de contexto a eso, hubo cursos de adiestramiento en Afganistán, si no me equivoco, y en esos cursos de adiestramiento se entrenó a Osama Bin Laden, ¿verdad? No sé si recuerdan, cuando estaban contra Rusia. Entonces, para que sepan más o menos de qué se tratan los cursos de adiestramiento que reciben en Estados Unidos. Recursos económicos y equipo para operativos a través de la iniciativa Mérida, lo que mencionábamos ahorita. Los cuerpos castrenses, y policíacos recibieron $2.500 millones. ¿Ok? Y quieren que haya ejércitos conjuntos entre tropas estadounidenses y mexicanas. Las 3 Fuerzas Armadas Permanentes del Estado Mexicano, el Ejército y Fuerza Aérea y la Armada, han enviado a Estados Unidos en los últimos 10 años 4.457 efectivos a adiestrarse en más de 600 cursos de inteligencia, contrainteligencia, maniobras de plana mayor, entrenamientos tácticos, manejo de explosivos, operación de naves de tierra, mar y aire. De acuerdo con los documentos obtenidos de las 2 Secretarías de Estado que administran y organizan las Fuerzas Armadas mexicanas, son 3.160 soldados y 1.297 marinos los que han sido enviados a capacitarse a Estados Unidos. Solo el año pasado los militares enviados sumaron 831, 477 soldados y 356 marinos. Y hasta la primera mitad de 2017 las tropas mexicanas capacitadas en la Unión Americana son 388, 134 soldados y 254 marinos. Entonces existe digamos que sospecha, ¿no?, de que algo está pasando, y qué terrible sería, ¿no?, que se integrara México a la OTAN, o una fuerza que ha sido nada más utilizada para represión, y lo vemos. O sea, mencióname un lugar: Siria, la OTAN ha participado, Afganistán, Irak, todo eso, o sea, sí, ¿qué vamos a hacer? A mí lo que más miedo me da, Georgina, es que estamos abriendo la puerta ¿a qué? A que el terrorismo ahora sí va a tener una excusa para empezar a actuar en México. Claro, por un lado. Y por otro lado, las consecuencias ya se han vivido en México de este proceso como de estos vasos comunicantes entre el ejército mexicano y las formaciones en Estados Unidos, que son los Zetas, Víctor. Los Zetas son militares que recibieron entrenamiento anti-insurreccional en Estados Unidos. Son tropas de élite,
porque cuando hablamos de 350 soldados, no son soldados de cabos y demás, se trata de oficiales que van a los entrenamientos, son los que mandan a la tropa, y por eso también esta gente, hemos visto que el ejército se ha convertido en un ejército muy sanguinario, y eso responde a las formaciones que están teniendo en Estados Unidos, o en la Escuela de las Américas, o en escuelas militares norteamericanas. Es ahí donde han aprendido esas técnicas que los marinos y demás vienen utilizando desde la guerra con Vietnam. Por eso mismo mencionaba lo de que nos acordáramos a quienes ha adiestrado Estados Unidos. En este caso, uno de los más conocidos es Osama Bin Laden, que supone Claro. que los estaban apoyando para que ellos se pudieran defender en este caso, del Ejército Rojo. Y mira, o sea, termina volteándoseles en contra. En este caso, los entrenados para Estados Unidos, en Estados Unidos no se les voltean en contra a Estados Unidos, pero sí se le voltean en contra a México y nos dan en la torre. O sea, tenemos ahí la creación de los Zetas, precisamente, lo que ha sido terrible, ¿no? Ujú. Que de primero hasta lo anunciaban así como bueno, como cuando anunciaron a los templarios, que decían que eran los matacetas, no sé si recuerdas. ¿Los O sea, templarios? Los templarios o la familia michoacana, ¿no? Había unos de estos que se hacían llamar matacetas también, pero eran de Michoacán, donde ellos decían, no, es que nosotros nos formamos para acabar con los Zetas. Sí. Lo cual una persona se puede poner a pensar, bueno, pues qué buena onda, ¿no? Que van a matar a los Zetas. Claro, claro. Pero los Zetas y iniciaron después- así porque querían acabar con el cartel de Sinaloa. Y Ajá. vean en lo que se desembocó, ¿no? O sea, es totalmente incongruente esta situación. No, los Zetas fueron reclutados por el cártel del Golfo. Correcto. Y para que sirvieran como sicarios, ¿no? Porque estaban súper entrenados. Imagínate, cuerpos de élite del ejército mexicano que habían sido formados en Estados Unidos y que lograron ser captados o cooptados más bien por el cártel del Golfo. Pero ¿qué pasó después? Se les viró subieron la a tortilla, cabeza. como dicen por ahí. Claro, porque al final los narcotraficantes, los capos de los cárteles del narcotráfico, bueno, es gente formada en el fuego del oficio, ¿no? No es gente con el entrenamiento y la formación que tienen los Zetas, y por eso también el narcotráfico en México se ha convertido en una fuerza ultra sanguinaria, porque finalmente Definitivamente. fueron los Zetas los que empezaron a poner, digamos, el tono a la violencia en México, y esa violencia proviene de la formación que ellos tuvieron, porque incluso hay grupos que fueron entrenados por cuerpos de élite del ejército guatemalteco, ¿te acuerdas? De los Ujú. jaibiles, que bueno, no sé, tenían un lema que decía, si corro, me sigues, si me echo para atrás, me matas, y no sé qué tanto. Era una cosa así impresionante, unos tipos entrenados para matar, pero además para matar con saña, con odio. Es terrible. No, pues muy mal. Entonces, eso Muy es lo mal. que tenemos ahorita, eso es lo que nos vamos a enfrentar. Si se le ocurre a México, en este caso el gobierno mexicano, no nosotros nunca estaríamos de acuerdo en unirse a la OTAN. O sea, es Sí, una idea terrible, es estúpido, como dijiste ahorita, Georgina. Para nada lo aceptamos. Pero bueno, pues ya que entramos al tenor del narcotráfico, pues vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Y en este caso, bueno, no sé si se diga narcotráfico, vamos a decirle crimen organizado, o de qué otra forma le podemos decir, pero pues ya sabemos, ¿no? Tenemos a un delegado en Tláhuac que se llama Rigoberto Salgado. Rigoberto Salgado ha sido ahorita foco de muchas acusaciones, de muchos señalamientos, todos los medios lo tienen señalado a él como que, a ver, él tuvo algo que ver con el Ojos, y lo están diciendo todo el tiempo. Él es un delegado de Morena en la delegación Tláhuac, obviamente, y toda la información que sale lo vincula a él con el crimen organizado. Ahora sí, puede ser que había crimen organizado en el DF, pero es culpa de Rigoberto Salgado. O al menos eso es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Incluso hoy, sin embargo, sale una nota que habla de una casa que tiene Rigoberto Salgado. Bueno, perdón, era la casa de su madre, una casa, digamos, humilde,
que de pronto ya no era una casa tan humilde, sino que digamos que en julio del 2015 era una casita así modesta, vamos a decirle. Sí, como de pueblo. Exactamente. Y ahora resulta que es un casonón, ¿no? Ahí está la casa. Esa es una. Y ahorita vamos a ver la otra. Donde dicen, bueno, pues esta es la casa de la mamá de Rigoberto Salgado. Y esto ha cambiado así. Vamos a ver ahora cómo se ve. Hay una disculpa por la tardanza. De capillita pasó a... ¿A catedral? Bueno, ahí está, ahora sí ya funcionó. Esta foto es de agosto de 2017 que, pues, sin embargo, se tomó la molestia de ir a tomar, ¿verdad? La otra la sacaron de Google Maps, dicen ellos, así es como aparecía en julio del 2015 en Google Maps y ahora se ve, pues, así en agosto del 2017. Esto es la casa de la mamá del delegado de Tláhuac. Esto es lo que están diciendo. Dicen, bueno, pues sí, está sospechoso, ¿no? Que este hombre que apenas fue delegado y en 2 años, o sea, esa casa creció demasiado, siendo que él tiene un sueldo de 70,000 pesos al mes. Entonces no es posible. También habla de unos restaurantes que tiene una de sus hermanas que se llaman La Carreta del Pacífico, que inició una empresa igual en fecha del 2015 con tan solo 100,000 pesos y que ahora ya tienen aproximadamente 7 restaurantes. No dicen nada más, no lo acusan de nada, simplemente dicen, es sospechoso, ¿no? Sí, y total, sí es cierto, vamos a decirlo, sí es muy sospechoso y es raro. Y estamos de acuerdo que se investigue, que investiguen a Rigoberto Salgado, digamos que la oposición, bueno, no la oposición, digamos la mayoría en la ALDF, que en este caso pues es el PRIAN otra vez, el PRD, estaban insistiendo e insistiendo, es que tenemos que investigar a Rigoberto Salgado, y Morena al momento de hacerlo dicen, sí, hay que investigarlo, estamos de acuerdo, votamos a favor. Morena, el partido que se supone que protege a Rigoberto Salgado, dice, hay que investigarlo, tienen razón, se ve raro, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Pero también hay que investigar al jefe de gobierno Mancera. ¿Por qué? Porque él es el encargado de la policía en Tláhuac y en todo el Distrito Federal. También tenemos que investigar al fiscal de Tláhuac. ¿No estaríamos de acuerdo en eso? Que se investigue también. Miguel Ángel Mancera después niega que se estén solicitando la remoción de Salgado, que no se ratifica pero sí dice, vamos a investigar más a Salgado, pero ahorita no lo culpamos de nada. Al respecto, ya lo habíamos mencionado, ¿qué hace? Salgado responde y dice, a ver, oye, ¿por qué no habías dicho nada? ¿Qué está pasando con la violencia en tu delegación? Espérame tantito, aquí hay 17 oficios donde yo, o sea, Rigoberto Salgado, le estaba solicitando al jefe de gobierno, le estaba llamando la atención a Mancera sobre los problemas de seguridad en mi delegación. Ahí está, yo lo estuve reportando. ¿Por qué? Porque le están echando la culpa a él, dicen que él cobijaba a los criminales, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque él no era el encargado de la policía. Y él tiene información, tiene carpetas donde le mandó reportes a Mancera diciéndole, hey, hay broncas acá, mándame gente a investigar, lo cual no se hizo, ¿verdad? Para nada. Entonces, al mismo tiempo se les hizo llamar, vamos a llamar a Mancera a declarar, dijo Morena, hay que llamar al secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida. Hiram Almeida Estrada es el secretario de Seguridad Pública, el responsable de la seguridad en Tláhuac. ¿Y qué creen que dijeron? En el Congreso dijeron, Morena dijo, vamos a investigar a Hiram Almeida, pero ellos dicen, no, a él no. Tenemos que investigar a Rigoberto Salgado. Claro, o sea, ya agarraron un chivo expiatorio, Víctor. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, adelante, Georgina. Sí, no. Sí, continúa, Víctor. ¿Qué sentido tiene eso? Pues es muy claro, ¿no? ¿Qué sentido tiene que se esté investigando al jefe de gobierno? Que sí, o sea, nuevamente, si hay relaciones ahí, investíguenlas. Pero si le quieren echar la culpa al crimen organizado, ¿por qué si él no es el jefe de la policía? Si le quieren echar la culpa de la inseguridad, de que dicen que lo tenía abandonado, que como dice el estúpido, me encabrona Ciro Gómez Leiva, que dice, para Andrés Manuel, Tláhuac no existe.
Oye, Andrés Manuel no está gobernando en este momento, Andrés Manuel no tiene que Claro. responder a nada, perdón, pero él no está gobernando, él no tiene nada que ver ahí. Quien sí tiene que ver es Miguel Ángel Mancera, porque él es el jefe de gobierno de toda la ciudad. Claro que también el delegado de Tláhuac tiene responsabilidad porque es su delegación, pero ¿qué creen? Él ya respondió. 17 oficios donde dice, ¿sabes qué? Tengo problemas de seguridad aquí, aquí, acá y acullá. Ahí está, y ahí está la evidencia. No es de que él estaba cruzado de brazos o protegiendo a nadie. Pero, Claro. ¿dónde está Iram Almeida Estrada? ¿Dónde está el fiscal que renunció o renunciaron que no va a ser investigado? Simplemente, bueno, pues ya se dio de baja, se le quitó de sus funciones. Oye, pero ¿no investigaron si tenía alguna responsabilidad antes de dejarlo ir a su casa? O sea, ¿no estaba él asociado con nadie? ¿Por qué si es sospechoso el delegado de Tláhuac, pero el verdadero responsable fiscal simplemente lo dejan ir? No solamente lo dejan ir, al darle la renuncia, lo están protegiendo, Víctor, porque lo sacan de los reflectores. Exactamente, exactamente. Y ahora, Sí, o sea, porque no... efectivamente, tú ves, de Capillita pasó a Catedral su casa, pero sigue estando en el mismo barrio, en el mismo predio. Sí, efectivamente es más elegante, pero por favor, o sea, no podemos decir que se trata de la casa de un capo, ¿no? De las drogas. Y en cambio, lo que esta semana justamente, ayer el periodista Ricardo Ajá. Ravelo, que es un especialista en cuestiones de narcotráfico, escribió un artículo muy interesante, sin embargo, sobre, digamos, el contexto mayor. O sea, dice, ok, en Tláhuac hay problemas, está claro, ¿no? Ujú, Está claro ¿cierto? que ha habido un crecimiento del crimen organizado, de los narcomenudistas, y que Tláhuac tiene una importancia. Sin embargo, te empieza a explicar, ¿no? Y sí me gustaría compartirles un pequeño párrafo, unos párrafos más bien, de este artículo, porque realmente nos hace un recuento y nos recuerda desde cuándo la Ciudad de México, como tú bien señalas, Víctor, donde no hay crimen organizado, donde no hay narcotráfico, desde cuándo la Ciudad de México ha estado con los focos encendidos de alarma porque hay un problema grave. Correcto, ¿No? adelante, adelante. Mira, nos dice, en la Ciudad de México no solo opera el cártel de Tláhuac, es decir, no lo niega, pues, o sea, hay evidencias que el propio, como tú señalabas, el propio delegado había denunciado ante las autoridades superiores, ¿no?, de la Ciudad de México. Entonces dice, en la Ciudad de México no solo opera el cártel de Tláhuac. Centrar el problema del narcomenudeo en ese grupo criminal es reducir su verdadera dimensión. El negocio es mucho más amplio. No solo es la venta de droga. Los cárteles o grupos criminales desde hace varios años son empresas del crimen, corporativos que operan con 25 tipologías delictivas, entre otras, han incorporado a su abanico de tareas los secuestros, extorsiones, venta de protección, cobro de piso a comercios fijos y ambulantes, así como a bares y cantinas. De igual forma, controlan el tráfico humano, la prostitución en todas sus escalas, desde los burdeles de baja estofa hasta las casas de cita de postín. Estos carteles también operan la piratería, el robo de autos, están vinculados a los asesinatos por encargo y no es menos cuantioso para ellos el tráfico de armas, cuyo mercado también es creciente en la Ciudad de México. Así se trata del cártel de Tláhuac, la familia michoacana, el cártel de Jalisco Nueva Generación, los Zetas, la Unión de Tepito y otras derivaciones criminales, lo cierto es que en todas las delegaciones de la Ciudad de México el narcomenudeo y muchos otros delitos son una realidad. El auge de las drogas y su consumo es evidente en Tláhuac, sin duda, pero también en Xochimilco, donde existen decenas de carreteras y caminos por donde se mueven los cargamentos, en muchos casos protegidos por la policía. La zona de Chalco, que es el Estado de México, también es otra ruta muy socorrida por estas redes, que en su mayoría ingresan la droga desde Michoacán, donde arriba, por vía marítima o aérea,
o bien proviene de Guerrero, otro puerto controlado por el narco, para luego ingresar por Morelos o el Estado de México, puntos estratégicos del crimen organizado. De ahí saltan al mercado de consumo, que es la Ciudad de México. A través del Estado de Hidalgo, entidad controlada por los Zetas, también ingresa mucha droga a la capital del país. Puebla, enclave de los huachicoleros, es otra vía por donde ingresa la droga que proviene de Veracruz, donde el cártel de Jalisco Nueva Generación opera desde que arribó al poder Miguel Ángel Yunes Linares. El crimen organizado afincado en la Ciudad de México también controla otro punto clave, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el cual desde principios del 2000 está bajo la mira del Departamento de Aduanas de Estados Unidos por ser el centro de operaciones más grande en cuanto al tráfico de drogas y dinero sucio. En el año 2004 se encendieron los focos rojos en Estados Unidos. Primero porque les llamó la atención que a través de vuelos comerciales llegaba mucha droga a Los Ángeles y a Nueva York. Más tarde, conforme las líneas aéreas abrieron sus rutas, comenzaron a inundar de droga y de precursores químicos otras ciudades de ese país. El problema estalló en 2004, cuando en la Terminal 1 fue robado un cargamento de 3 toneladas de efedrina, el precursor especial para elaborar drogas sintéticas, en el cual resultaron implicados altos funcionarios de aduanas, policías federales y fiscales adscritos al aeropuerto, según consta en la indagatoria número tal, ¿no? La efedrina fue sustraída del recinto fiscal, donde extrañamente se guardó por varias semanas, pese a que el agente aduanal por ley está obligado a entregar la mercancía al propietario. Este episodio derivó en el asesinato de José Noé Garduño, quien entonces se desempeñaba como subadministrador de aduanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este personaje presuntamente estaba vinculado a un cártel de la droga. Las investigaciones iniciadas entonces por la PGR, extrañamente nunca se conocieron sus conclusiones, registraron que el cargamento de efedrina fue importado de China por una empresa llamada Zika. La operación se realizó a través de la agencia aduanal Montalvo, Sociedad SC, empresa que según las investigaciones es propiedad de Rafael Montalvo, tío de José Guzmán Montalvo, quien fue director general de aduanas en el sexenio de Vicente Fox y uno de los hombres cercanos al entonces poderoso secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Y así continúa todo lo que sucedió hasta principios de 2012 en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde hubieron balaceras, donde se estaban disputando botines de dinero de un cártel que había ofrecido desde un avión de Aeroméxico que llegaba de Lima. Es decir, cuando nos hablan de el caso del cártel de Tláhuac, en realidad lo que quieren es hacer ruido para empezar a la campaña del 2018. Porque cuando tú lees el artículo de Ricardo Ravelo, tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando en este país? México se ha convertido en la plataforma de distribución de drogas, pero sobre todo a partir del año 2000. A partir de la llegada del PAN al poder, y esto ha continuado hasta hoy en día, México, y desde el aeropuerto de la Ciudad de México, se ha convertido en una plataforma de exportación de drogas para Estados Unidos. Y que obviamente, como dice Ravelo, para que esto suceda, tienen que tener protección de las autoridades. Así es correcto. Y no, o sea, no vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel Mancera niega y vuelve a negar. Ahora sí que ya lo negó 3 veces y lo sigue negando, que hay crimen organizado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no reconoces algo, pues no tienes que trabajarlo. No tienes que hacer nada al respecto, ¿verdad? Otra de las cosas que por ahí se mencionan, que es una distracción. Obviamente, no vamos a minimizar la situación porque es una situación grave. Y es importante, tampoco se trata de defender a una persona. Si se le está acusando de algo y si existe la evidencia suficiente, bueno, que se investigue. Eso, o sea, eso que no quede, digamos, en segundo plano. Que se haga. Pero
que no se considere esto lo más importante del país porque no lo es. ¿Ok? Claro. Es importante y es grave, pero están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Tenemos a Javier Duarte en la cárcel. No sabemos ahí qué está pasando, estamos esperando la audiencia que sigue, ¿verdad? Tenemos el escándalo donde Peña Nieto está siendo humillado y está entregando a México, literalmente. Y de eso también, o sea, la mayoría de la gente no habla, o sea, se hace escándalo, o sea, pero se batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelven a esto. Por ahí dicen también, quieren distraer sobre el socavón que hubo en Morelos. Sí. También al respecto, y si quieren llamar la atención, ¿por qué? Porque otra vez esta semana sale más información que se sigue desmoronando el socavón con un poquito de lluvia que hubo. Sí, Entonces, se vino se abajo sigue- una nueva, claro. Entonces, es una distracción respecto a todo esto, y ellos, pues, ¿dónde ponen el foco? Ah, en el delegado de Tláhuac, él es el responsable de todo. Otra cosa, cayó la supuesta amante de Javier Duarte, y ya fue sentenciada, Georgina. En 5 minutos y se declaró culpable y todo y ya. Pero qué eficiencia, ¿no? No, bueno, para solamente terminar, o sea, el tema de Tláhuac, bueno, es claramente se ha reducido el caso a un sainete político, y si vieron las imágenes y lo que sucedió en la comparecencia del subdelegado de Tláhuac, obviamente iban a lincharlo, no a que presentara un informe, cuáles han sido los problemas, no sé qué, algo más constructivo, ¿no? Como dijera Peña Nieto. No, fue un linchamiento. Como si él fuera el jefe de la policía. Exactamente, y además, como si ellos no supieran, porque entre esos estaba un tipo que fue subdelegado de Coajimalpa, del PRI, acusado de múltiples casos de corrupción y demás. Bueno, era realmente, me hizo pensar en la oposición venezolana, Víctor. Oye, pues claro, pero lo vemos a cada rato, o sea, no es algo nuevo en México. Lo triste es que ya estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera lo notamos, ¿no? O sea, estamos viendo una y otra vez que esto pasa. Pasó en una investigación federal, ¿no? Cuando se iba a investigar a Emilio Lozoya, se esperó el Senado 1 año para traer el caso. Al momento de traer el caso, Emilio Lozoya ya había cumplido 1 año de haber renunciado a su puesto, o de haber abandonado el puesto, y el Senado dice, bueno, pues vamos a investigar. Ah, pero es que ya pasó el año y ya no lo podemos investigar porque se tiene que investigar nada más dentro del primer año después de que él deja sus funciones. Lo sentimos, no vamos a poder investigar a Emilio Lozoya. Y ya, ahí queda impune. Y en este caso quieren hacer lo mismo, ¿por qué? Porque sí dicen todos, vamos a investigar al delegado de Tláhuac. Morena acepta, dice, sí, vamos a investigar al delegado de Tláhuac, pero también tenemos que investigar a Hiram, al secretario de Seguridad Pública. No, a él no necesitamos investigarlo. Oye, ¿qué? ¿Cómo no lo vas a investigar si él es el responsable principal? No, él es el que está a cargo de las policías. Él es el que debe saber qué realmente estaba pasando en Tláhuac. ¿Por qué? Porque a él era el que le informaban la situación. Rigoberto Salgado de alguna forma cumplió con su parte al entregar los oficios diciendo los problemas que había en la delegación. Él lo hizo y tiene la evidencia, ¿no? Se entregaron ahí los oficios, 17 oficios demostrando los problemas que tenía Tláhuac en cuanto a seguridad. ¿Por qué no hizo más? Porque no estaba dentro de su jurisdicción, no estaba dentro de su capacidad, no estaba dentro de su trabajo. Entonces, ¿por qué este personaje que tenemos acá, Miguel Ángel Mancera, no hizo nada? Pero sí se puede hablar de las casas que tiene este hombre, ¿no? Se habla de la casa de la mamá, que sí, ya la puso muy bonita, que si antes no se veía tan bonita, que era una casa humilde, pero ahora es una mansión, ¿no? Es del mismo tamaño, nada más, obviamente más alta, más pisos, y dicen, no, hay que investigar. Ok, vamos a investigar, pero que se investigue también a este personaje, porque de él no se dice nada. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora, ¿no? Proceso. Trae información que dice, en 10 años en el servicio público, Mancera creció su patrimonio hasta 43.5 millones de pesos. Pues en apenas 10 años, ¿verdad? Ajá. Dice, acumuló 5 departamentos, una casa y 2 locales comerciales con valor de 43.504.000 pesos. Crecimiento, ¿sí? Eso es lo que ha mostrado. Obviamente, ¿verdad?
Sí, Este crecimiento se dio desde 2004 y hasta 2014, es decir, prácticamente desde que incursionó en el servicio público del gobierno capitalino, y sus sueldos no pasaban de poco más de 104,000 pesos, lo que gana actualmente al frente de la administración capitalina. Entonces gana 100,000 al mes, pero logró acumular un patrimonio de 43,504,000 pesos. Y otra cosa que no se menciona, tiene una flotilla de Ubers también en la Ciudad de México. Sí, Por ahí exacto. eso no se habla, creo que a lo mejor los tiene a nombre de alguien más, pero todo el mundo sabe que allá, que básicamente ahora sí vamos a decirle así, la mafia de Uber la maneja Mancera en la Ciudad de México. Y que me corrijan si me equivoco, pero esa es la información que llegó de allá, ¿no? Entonces también es accionista de 4 empresas y posee valores en monedas, metales y así como joyas y obras de arte valuadas en 1,900,000 pesos. Esto es su información de la 3 de 3. ¿Ok? Entonces, es grave que esta casa que estamos viendo ahorita se haya convertido en una mansión en unos cuantos días, así, y hay que investigarlo, pero este hombre, oye, pues ha logrado acumular 45 millones de pesos trabajando de un humilde servidor público, eso no habrá que investigarlo, supongo. Lo que quiero demostrar aquí es esa doble moral, ¿no? Esa hipocresía que sale de parte de los funcionarios, de parte del Congreso local del DF y a veces de parte del Senado también y de los diputados federales, donde dicen, esto sí se investiga, pero lo que tiene que ver con la gente que está de nuestro lado no se va a investigar. Claro, claro. ¿Por qué? Sí, que se investigue de dónde sacó el dinero la familia Salgado para remodelar su casa y mejorarla de manera notable, ¿no? Porque, bueno, sí, de Capillita pasó a Catedral, pero bueno, sigue estando en el mismo barrio, tampoco es la Casa Blanca, ¿verdad? No se fue a vivir a las lomas, ¿verdad? Exactamente, pero este tipo, 43 millones de pesos en 10 años. 5 propiedades. Ganando 100,000 pesos al mes, que es 1,200,000 pesos, ¿no? Entonces, digamos, si estás sacando más o menos 1 millón al año, pues te deberías tardar, ¿qué? ¿45 años en sacar 45 millones? Más o menos, ¿no? O el tipo es milagroso. Pues, no, Georgina, ¿cómo crees? Él es empresario, él también tiene inversiones, tiene sus flotillas de Uber, claro que él no tiene nada que ver con el crimen. No es necesario investigarlo, de él no sospechamos. Víctor, Así ¿no de será sencillo. que es milagroso? Oye, no vayas a decir eso, que la gente sí se lo va a creer, ¿no? No creo que nadie pueda creer que es milagroso. A ver. Bueno, ok. Así es, bueno, pues así está la situación ahorita, eso es lo que tenemos del lado de Mancera, pero eso, o sea, les estamos diciendo, todo esto son distracciones, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, se acerca una elección. Ahí viene una cosa de la que nos están distrayendo y aquí lo vamos a cambiar, ¿no? Tuvimos contacto con un personaje del Seguro Social. Ay, espérame, ya perdí acá el nombre. Déjame, te lo digo. Sí. Su nombre completo es Ismael Bautista Orsuna. Él es miembro y fundador del Movimiento Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues dirán, ¿y qué tiene? ¿O qué? Bueno, lo vamos a entrevistar la semana que viene y lo estamos anunciando aquí para que estén presentes. El próximo sábado a las 2 de la tarde va a estar con nosotros Ismael Bautista para que nos explique lo siguiente. Anda circulando un video y que lo pueden ver en su página si lo buscan en Facebook, a Ismael Bautista Orsuna, donde él comparte un video de una junta del IMSS. Y en esta junta del IMSS, Georgina, al parecer están explicándole al sindicato que ya tronó el Seguro Social, que ya se va. Se acabó el Seguro Social, entonces ahorita ya nomás vamos a tratar de recuperar lo más que se pueda, nos lo vamos a repartir y ya nos vamos. Entonces vamos a hacer lo posible, no se preocupen, yo hice lo posible porque esto se compusiera, pero no se va a componer, así que a lo mejor hasta tenemos que cooperar nosotros, pero pues de lo poquito que quede, pues ahí nos repartimos, ¿no? Vamos a escucharlo y de esto nos va a hablar la siguiente semana Ismael Bautista para que nos explique de la desaparición. Ya no estamos hablando de la privatización del Seguro Social, es de la desaparición. Entonces hay que poner atención, por favor. Nada, yo lo tengo que hacer, Ya ha pasado. si me lo manda un congreso, porque yo soy representante
de los trabajadores. Nada más que también debo decirles lo que va a pasar. Si yo me pongo en un plan radical de decir, pues a ver cómo le hacen, la ley así lo establece, así se firmó y a mí me pagan, el instituto puede llegar a un momento donde diga, efectivamente, la ley lo dice, no me eximo de mi responsabilidad, nada más que en este momento me declaro en insolvencia económica. En ese momento, quien esté aquí, que sea abogado o que conozca este tipo de situaciones, ¿saben lo que va a pasar? Perdemos todo, hasta el contrato colectivo. Entonces, la liga se jala hasta el punto en que no se rompa. Y ahí sí yo quiero que me entiendan, porque hay momentos en que sí me siento con una carga tremenda, porque yo tengo que buscar la manera de que esto se resuelva lo más terso y lo más favorable posible para nosotros. Por eso se los platico de frente, no hay nada oculto, muchachos. Esto sí es, esto es dinámico, esto lo vivimos por allá en el 2004, y luego lo volvimos a vivir en el 2008, en el 2005 otra vez, en el 2008. Bueno, pues esto es cíclico. Hoy tenemos que buscar las mejores alternativas, estamos asesorándonos por gente profesional, experta en los temas, para que podamos cobijarnos con todos sus conocimientos y que nos acompañen incluso a las mesas de discusión. Y si vamos a tener por ahí alguna cuestión que nos llegue a afectar, pues que sea nada más un rasponcito y que no sea una fractura. Que sea cualquier cosa que nomás le ponemos ahí, vengué y se acabó. Eso es lo que tenemos que buscar. Y por eso yo se los digo de frente, yo no los engaño. Tenemos que buscar las alternativas. También hay una falsa creencia. Mis compañeros jubilados dicen, no, yo ya no tengo problema, yo ya la libré. Están en la parte más débil del hilo. Porque la institución va a decir, momento, le voy a pagar al activo, que es el que me está resolviendo la operación, espérenme tantito ustedes. Entonces, ese pensamiento no es nada favorable. Mis compañeros jubilados tienen que pensar en que debemos hacer algo. No sé, estamos buscando alternativas. Miren, para que no pase nada, para que no se note, para que siga existiendo el RJP, estamos pensando tomar algo del bono de productividad. ¿Se acuerdan del bono de productividad? Allá cada 6 meses, que el que no tenga incidencias, que la unidad ganadora, que quien sea que igual. Pues podemos tomar algo de ahí para ayudar, a ver qué tanto logramos atenuar ese gasto. Que se lo queden. Hoy en día, todos damos una parte proporcional pequeñita de nuestro fondo de ahorro cada año. Bueno, pues a lo mejor decir, pues le ponemos un poquitito más de lo que damos del fondo de ahorro. Digo, estoy explicándole lo que hasta el momento hemos explorado, que podría ser. A mis compañeros jubilados, explicarles la gravedad del caso y decirles, ayúdenos, póngale un pesito, póngale 2 pesitos, póngale, pues qué sé yo, es cuestión de hablarlo. A lo mejor habrá que pensar inclusive en que de una fecha, no de los actuales, sino de los que vayan llegando, se puedan modificar algunas condiciones, no laborales, de aportación, digo. Porque lo radical, y que es a lo que no queremos llegar, es que de golpe y porrazo también a quienes tienen en este momento ganado el régimen de jubilaciones y pensiones, les digan, pues también te vas a ir hasta que cumplas 35 años de servicio, los varones. Pues dices, oye, espérame, no es por ahí. O sea, tenemos que buscar cómo desentrampar el futuro. No estoy diciendo que ya es mañana, ¿eh? No. Esto nos va a empezar a impactar por ahí del 2019. Que se logró avanzar. ¿Se acuerdan que decían? Está muerto el IMSS en el 2014, ¿se acuerdan de eso? Y luego se ganó un año,
y luego ya que hasta el 2017, hoy tenemos la certeza de que no hay problema para el 2018. Hemos hecho cosas. La reestructuración de tiendas fue un... Bueno, pues ahí se corta el audio. Estaba hablando ya de la reestructuración de tiendas, que esa reestructuración que dice de tiendas, no sé si se acuerdan de las tiendas del IMSS, del ISSSTE, desaparecieron, están desapareciendo, hay una que otra que ya no funcionan. A eso le llaman reestructuración. Me llama mucho la atención, Georgina, que dice, oye, bueno, pues ni modo, vamos a tener que usar dinero de su fondo de ahorro, ahí 1 pesito, 2 pesitos, 3 pesitos, 100 pesitos, o un poquito más. Y no se preocupen, o sea, si ustedes están de acuerdo, si ustedes firman ahorita, que es lo que parece que les está pidiendo ahí, o sea, que estén de acuerdo con ellos, pues a ustedes ya no les va a afectar, les va a afectar a los nuevos que vayan entrando. ¿Cómo ves, Georgina? No, bueno, terrible, Víctor. Tremendo, porque finalmente lo que... ¿Sí? Lo que pareciera es que está anunciando, ¿no? Que va a desaparecer, o sea, no se crean que nadie se va a salvar, etcétera, etcétera. Es muy grave. Así es. Entonces, para darle un poquito más de contexto a esto, la próxima semana va a estar aquí con nosotros Ismael Bautista. La persona a la que acaban de escuchar hablar y que dicen ellos mienten, les voy a decir lo que dice el mensaje en sí. Dice banca, Telmex, Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales, Pemex, etcétera. El pretexto es el mismo, con la diferencia de que aquí el agorero del caos es nuestro propio secretario general, Manuel Vallejo Barragán. Ya se comprobó que los datos que aporta, las cifras y los escenarios son falsos. Manuel Vallejo Barragán miente. Ni él, ni su comité, ni sus especialistas que nosotros pagamos, ni los 37 secretarios seccionales con sus respectivos comités nos representan. O sea, no más. Son unos traidores. ¿Qué quiere decir? Que sí, ellos ya se vendieron, ellos ya están de acuerdo con el gobierno y con la privatización y en su momento de desaparición. ¿Por qué? Porque una vez que se privatiza van a perder las concesiones, van a perder el trabajo, se le va a empezar a dar este trabajo como concesiones, que ya las hay y que son graves, pero ahora va a ser a nivel general y simplemente el IMSS va a desaparecer. Este es el temor que se tiene, independientemente de lo que se diga, que si hay mal servicio, que lo hay, que si hay falta de medicamentos, que la hay, pero la responsabilidad es a nivel arriba, ¿no? Desde la cúpula del Seguro Social con Miquel Arreola y no desde la base con los trabajadores, que son los que al parecer van a tener, que sufrirlo, ¿no? Porque están diciendo, para salvar el Seguro Social, ustedes van a tener que aportar dinero. Y aún así no se garantiza porque si pasa algo va a pasar hasta el 2019, así que si hacemos algo ahorita, esto es lo que yo entendí, vamos a chingarnos a los nuevos que estén entrando. Ustedes se protegen y ya, o sea, ya nadie dice nada. Para darle más contexto a todo esto, pues ya hablaremos la siguiente semana con Ismael Bautista Orsuna a las 2 de la tarde aquí por Radio AMLO, donde él nos va a explicar exactamente qué está pasando. Les digo nuevamente, él es miembro y fundador del Movimiento Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces tiene mucha información que nos va a compartir. Veremos si buscamos más gente que nos platique de la situación del Seguro Social, que sabemos que es precaria, que sabemos que es mala, pero imagínense con la cantidad de gente humilde y pobre que tenemos en nuestro país, si no tuviéramos Seguro Social, si tuviera que ser privado, si tuvieran que pagar sus consultas, sus medicamentos, sus análisis, que ahora ya se busca que lo hagan. O sea, ¿cómo estaríamos, Georgina? Sí, es tremendo porque finalmente te das cuenta que porque hay una parte del Seguro Social, lo que él dice de los jubilados, es una manipulación porque una parte del Seguro Social ya fue privatizado, Víctor, porque cuando la gente cotiza para su jubilación, acuérdate que cotiza para las AFORES. Para las AFORES, correcto. Entonces, ya, o sea, el asunto está en una situación muy delicada, el jubilado, porque en el momento como ya se vio, eso ya sucedió, que la inversión de las AFORES se hace de manera inadecuada, una gran parte de los jubilados, que son ellos los propietarios, digamos, y los responsables de eso, se quedan sin jubilación. Si se hace un mal uso de la inversión de estos fondos de retiro, se provocaría
una situación súper delicada para los jubilados porque podrían quedarse sin jubilación. Al mismo tiempo, digamos que bursatilizar los fondos de pensiones en México nos pone en una situación tan delicada como están los jubilados en Estados Unidos, porque este proceso ya se dio en Estados Unidos. Entonces, de lo que habla son cosas completamente diferentes. Y claro, una gran parte de las crisis económicas que se han vivido, entre ellas las del 2008, es justamente por estos fondos de pensiones que buscan dónde invertirse y van a fondos de inversión súper riesgosos, porque necesitan mantener... Sí, perdón. Y otra cosa, ¿Sí? se hacen esas inversiones y las empresas consiguen unas ganancias increíbles, grandísimas. Sin embargo, ese dinero que están usando, que es el de los trabajadores, a ellos no les dan más que el 1-2% de esa ganancia al año. Entonces, sí, tienes tú 300,000 pesos guardados ahí porque llevas 10 años trabajando o 5 años trabajando, 300,000 pesos para tu ahorro, los cuales está usando el banco para prestárselos o para invertirlos en la Afore. Y de esos 300,000, ellos cobran, ¿qué te gusta? Un 40%, ¿verdad? Entonces estamos hablando que ellos están sacándole 120,000 pesos al año al dinero ese, pero ellos te van a dar a ti unos 200 pesos extras por tus 300,000 pesos. Algo así estamos hablando. Entonces imagínate Claro, ¿sí? Pero además, Víctor, cuando tú estás cotizando para la Afore, tú no recibes nada. ¿No? Tú no recibes nada, no. Ese dinero tú lo estás invirtiendo para que cuando te retires... Cuando te retires, correcto. Exactamente, puedas empezar a recibir tu pensión. Pero esa pensión va a depender de las capacidades que existan para invertir ese dinero. Exactamente, o sea, ni siquiera van a estar garantizadas. ¿Por qué? Porque los bancos, de alguna forma, entre más dinero ganan, ellos siempre van a decir que están perdiendo. Y lo vimos en 2008, que sí, o sea, fue una cosa terrible lo que pasó ahí en Estados Unidos con la burbuja esa del ¿cómo le dicen? El real estate. La inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, claro, donde ellos estaban dándole créditos a todo mundo, lo cual era ilógico, ¿no? Imagínate que tú trabajas, digamos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, trabajas en una maquiladora, ganas 1,000 pesos a la semana, 4,000 pesos al mes, y vas al banco y el banco te dice, mira, acá tenemos una casa muy bonita, está muy grande, tu crédito es bueno y nosotros lo podemos convertir en un crédito que ellos le dicen AAA, lo cual decían que era un crédito excelente, y te completas una casa de 5 millones. ¿Por qué no compras una casa de 5 millones? Y la gente, pues muy bonita casa, ok, la compro. Y resulta que los pagos mensuales son de, digamos, no el total, pero digamos, son 3,500 pesos. Tú ganas 4,000 al mes y vas a tener que pagar al mes 3,500 de renta. Eso no te lo dicen. De hipoteca. Pero además, de hipoteca, correcto. No es fija. No, claro que no. ¿Qué quiere decir que no es fija? Que si hay alguna situación, la tasa puede subir, la tasa de interés puede subir y vas a ir pagando más. Cada vez que hay inflación, qué bueno que lo mencionas, se tiene que ajustar la tasa. Entonces vas a terminar pagando cada vez más. Si sube el precio de tu propiedad, vas a pagar más. Todo eso no te lo dicen, la gente cayó, empezaron a comprar casas, después no las podían pagar, el banco las tuvo que recoger, pero el banco ya había invertido el dinero, ya lo había gastado, ¿y de dónde iba a sacar ese dinero? Bueno, pues de los fondos de pensiones, ¿no? Que es lo que tuvieron que hacer. Claro. Lo mismo pasó acá con el Fobaproa, ¿no? Exactamente, porque esos fondos de pensiones se habían invertido justamente en esos créditos. Entonces mucha gente se quedó sin su pensión porque se perdieron las inversiones. Es decir, además esas viviendas se vendieron a precios altísimos que no costaban ese precio, pero como era una burbuja inmobiliaria, pues bueno, empezaron a inflarse los costos y la gente, y además le vendían espejitos diciendo, no, y cuando termines de pagarla va a costar tanto y la vas a poder vender y comprarte esto, y la gente no se dio cuenta que estaba cayendo en una trampa terrible. Ese tipo de préstamos ahorita se me escapa cómo se le llamó. ¿Recuerdas, Víctor, que tuvieron un nombre especial ese tipo de inversiones en los bancos, que eran
inversiones riesgosísimas. Claro, al mismo tiempo, mientras más riesgosa es la inversión, más puedes ganar. Pues ahí invirtieron los fondos de pensiones y mucha gente se quedó sin su jubilación. Entonces, eso por un lado, o sea, las Afores son fondos de pensiones disfrazados. Entonces, este hombre ya no tiene nada que ver, ya no es el IMSS directamente el que paga la jubilación, tanto de los mutualistas, de los que pertenecen al IMSS, como de los propios empleados del IMSS. Te aseguro que los empleados del IMSS pagan una cuota en particular a las Afores. Y por supuesto, ellos pueden ver cuánto han ido ahorrando en las Afores, pero no pueden tomar ese dinero y invertirlo, o una parte de ese dinero. No pueden, hasta que se jubilen. Exactamente, si mucho creo que te pueden hacer un préstamo por desempleo de 5,000 pesos. Bueno, lo más que puedes tocar. Y nada más para ver qué cara pones, Georgina. El Instituto Mexicano del Seguro Social maneja su Afore a través de Banorte ICSE, se llama Afore 21. Ay, ¿de quién es Banorte, Víctor? Pues dime, Georgina, cuéntame, yo sé que es tu amigo y lo quieres mucho. Muchísimo, porque es de Atlacomulco, de la familia de Atlacomulco, pues nada menos que el hijo de Carlos Hank. Así es. El hijo y el nieto de Carlos Hank son los dueños de Banorte. Y no solamente eso, Víctor, son los que tienen en sus manos el mayor endeudamiento de los municipios del país. Exactamente, o sea, curiosamente a los que se creen dueños de México son a los que México les debe más dinero. Claro, y son los de Banorte, que son los descendientes de Carlos Hank González. Así es, en este caso Hank Ron, ¿no? Sería uno de ellos. Exacto, Hank Ron y su hijo, que no me acuerdo cómo se llama, Hank Ronito. Bueno, pues ahí lo tienen, esa es la situación que está pasando en el IMSS. No ha sido el único problema que ha estado pasando. Hubo otra información importante de esta misma, fue de hace un par de semanas, donde se habló de una licitación que se hizo para para varias cosas de inversiones que tiene que hacer el Instituto Mexicano del Seguro Social, que yo nunca voy a entender. Lo estamos viendo en Ciudad Juárez ahorita, lo vimos acá en Nuevo León, en Monterrey, lo vemos con el Seguro Social, donde hay toda esta gente, vamos a decirle como son, ¿no? Neoliberales, que creen, que yo antes decía, ay, no manches, ¿qué es eso del neoliberalismo? Es algo que se inventaron. Pero una vez que te empiezas a dar cuenta de cómo funciona, o sea, no lo puedes ignorar. En este caso, estos neoliberales son la gente que piensa que todo debe ser privado, que el gobierno no debería estar manejando al comercio. El comercio debe ser libre y el gobierno no tiene por qué meter sus manos ahí. Entre menos meta las manos ahí, mejor. ¿Verdad? Y una de las cosas, de las formas en que funciona es en que, todas las empresas públicas que son públicas por una razón, porque son cosas que tiene que hacer el gobierno, que con las que nos tiene que cumplir el gobierno, ellos dicen, no, estarían mejor si estuvieran en manos privadas. Lo hemos visto, lo vimos como lo mencionaban ahorita con Telmex, con Ferrocarriles. ¿Qué pasó con Ferrocarriles Nacionales? Desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se privatizó. Así de sencillo. ¿Qué pasó con Telmex? O sea, la telefonía de México se convirtió en un monopolio durante muchos años. Ahorita apenas está cambiando la situación, pero durante muchos años se logró que Carlos Slim amasara una fortuna increíble, ¿no? Que lo convirtió en el hombre más rico del mundo, mientras que sí nos brindaba un servicio telefónico, pero no sabíamos que era un servicio deficiente, porque lo fue durante mucho tiempo. ¿Cuánto se tardó también en extenderse a todo el país? Y aún así creo que todavía no termina, ni terminará, yo creo. Y al mismo tiempo carísimo. Todo eso también gracias a la privatización, ¿no? Se privatizaron los bancos, desaparecieron muchos bancos en México y entraron muchos bancos internacionales, ¿no? Donde ahora toda la ganancia que pudiera haber de los bancos que pertenecían a México se va a las manos de los privados, y no en México, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Como en España, por ejemplo. Sí, ¿verdad? por supuesto. Entonces, sí. Tenemos toda esta situación del neoliberalismo que nos está enfrentando ahí. Y vemos lo que es, la idea del neoliberalismo de hacer concesiones a las empresas. Como ya sabemos y no estamos de acuerdo con las privatizaciones, ¿qué hacen?
Bueno, vamos a cambiarle el nombre. No vamos a decir que vamos a privatizar. Vamos a decir que vamos a ceder concesiones. Pasó con la medicina. El Instituto Mexicano del Seguro Social producía su propia medicina. Por un momento se dijo es deficiente. En un tiempo se decía que las medicinas del Seguro Social eran de lo mejor. ¿Por qué? Porque al Seguro Social no le convenía que la gente siguiera enferma, ¿cierto? Bueno, es Por lógico, eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque gastarían más. Entonces la medicina del Seguro Social era de muy alta calidad. Pero dijeron, no, el servicio es deficiente, a veces no hay medicina, necesitan manejarla los privados. No la podemos privatizar. No hay que privatizarla, simplemente hay que concesionarla. Entonces nosotros vamos a publicar que necesitamos tantas medicinas y aquella empresa que nos dé la mejor oferta es a la que le vamos a comprar las medicinas. Por ahí hubo un desmadre donde se filtraron llamadas de que las farmacéuticas que funcionan en México se estaban repartiendo a los estados con el Seguro Social, donde ellos decían, ¿sabes qué? En tal estado tú me vas a dar tal precio de la medicina para que tú ganes. Pero en este estado voy a ganar yo, en estos estados de acá vas a ganar tú, y fulanito va a ganar en el otro estado. Así que las farmacéuticas, los laboratorios que surten de medicina al Seguro Social, se repartieron el trabajo. Dirás, bueno, pues está bien que se reparte el trabajo y que se le dé impulso al comercio mexicano, ¿no? A las empresas mexicanas, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque ellos estaban inflando los precios. Y estaban desapareciendo medicamentos, te dan un precio, pero después te dicen te va a costar otro. Lo vimos también con IGA, donde en vez de que México tenga su flotilla de gente que esté fabricando las carreteras, que trabaje para el gobierno, ahora se lo entregan a empresas particulares que te dicen te va a costar este hangar 200 millones. Ah, no, 800 millones. Ah, no, 1,000 millones. Y después dices, bueno, está bien, te lo compro a 1,000 millones de pesos. Y una vez que lo están construyendo, y ¿sabes qué? Pues van a faltar otros 300 millones de pesos. Lo hemos visto una y otra vez en los trenes, en las carreteras, donde te dan un presupuesto y al final, o sea, llega a costar el doble o el triple de lo que habían dicho. ¿Por qué? Porque una vez que se acepta la licitación, los empresarios simplemente dicen, ¿saben qué? Ocurrió un imprevisto y hay que aumentar el precio. El gobierno dice, bueno, acepto, al cabo esto ya no lo tenemos que publicar. Y así pasa, así pasó con el Seguro Social y así viene más. Lo vimos, ¿por qué? Porque hubo una licitación para unas sábanas, Georgina. Unas sábanas para del los Seguro hospitales, Social. me imagino, ¿no? Correcto, el Seguro Social necesitaba 1,5 millones de sábanas, así que dijo, bueno, pues ¿quién me va a dar 1,5 millones de sábanas pagándolas a tanto? Bueno. Dijeron que por ahí se filtró información de proveedores y agentes externos sobre un proceso de licitación para la adquisición de ropa hospitalaria que involucraba recursos públicos por 768.6 millones de pesos. Una investigación periodística del portal Aristegui Noticias reveló la semana pasada que la firma Key Thinking, pongan atención, Key Thinking es una empresa, se llama Key Thinking SADSB, ganó 2 partidas de la licitación por 161 millones de pesos, pese a que esta empresa reportó que carecía de empleados dados de alta en el IMSS. O sea, era una empresa fantasma. Una empresa fantasma que fue formada al parecer en 2015, ya está participando en licitaciones del Seguro Social y gana una licitación por 161 millones de pesos. ¿Por qué? Porque le va a entregar 1,5 millones de sábanas al Seguro Social. Oye, pues es buen trato, ¿no? Les está dando las sábanas a 50, 60 pesos, muy buen precio. O a lo mejor a 100, no, creo que había calculado 125 pesos cuesta cada sábana, que me parece un precio razonable, ¿no? Pero resulta que esta empresa, Georgina, no tiene empleados. O sea, ¿cómo van a entregar 1,5 millones de sábanas en 6 meses si ni siquiera hay una fábrica donde van a hacer las sábanas, si ni siquiera tiene empleados? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Georgina? Sí, claro, es una empresa fachada. Exactamente. Y deja tú, o sea, si tiene que cumplir, va a entregar 1,5 millones de sábanas, ¿cómo le va a hacer? Lo que está haciendo esta empresa es que es nada más un intermediario, es un negocio nada más. ¿Por qué? Porque esta persona gana. Y bueno, esta es una teoría personal, de una vez lo advierto, esto es una teoría que yo desarrollé. Esta empresa gana una licitación por 161 millones de pesos para crear para fabricar 1,5 millones de sábanas. Pero esta empresa no tiene empleados, esta empresa no tiene nada, no sabemos de sus instalaciones, no sabemos ni siquiera a qué se dedica,
pero ellos ya van a entregarlas. ¿Qué es lo que van a hacer? Se las van a comprar a alguien más. ¿Quién tiene la capacidad? Según yo, los chinos, para fabricar 1,5 millones de sábanas. Entonces ellos van a comprar las sábanas a un precio y se las van a revender al Seguro Social por 161 millones de pesos. Así de sencillo. La pregunta es, ¿por qué no el gobierno, el Seguro Social, si tiene los recursos y tiene la capacidad, busca directamente a esta persona que va a fabricar las sábanas y las compra de ahí? ¿Por qué tienen que ir a través de este personaje, a esta empresa que se llama Key Thinking para comprar esas sábanas por medio de licitación? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos al respecto? Oye, pues ya se filtró la información, ya saben que esta empresa está medio chueca, algo raro ahí, que fue el contrato más alto, el de Key Thinking, que recibió mucho esto, no reporta empleados. ¿Qué hacemos? Ya sé, vamos a despedir al güey que filtró esa información. Y eso fue lo que Así hicieron. de sencillo. Así es. Okay. Eso fue lo único que hicieron. El IMSS que filtró la información sobre las tranzas que están haciendo fue el que perdió su empleo. Correcto. No, bueno. O sea, ellos dicen, nada más, ¿saben qué? Vamos, de acuerdo con documentos oficiales en sus declaraciones fiscales, la empresa dijo no tener activos. O sea, no tiene activos, pero ganó una licitación. ¿Cómo chingados le van a hacer? O sea, Víctor, normalmente en las licitaciones, cuando alguien se presenta a una licitación, tiene que presentar toda su historial como empresa, porque si no, ¿con qué, digamos, si eres amigo, ¿no? Responsabilidad se va a poder confiar en una empresa a la que le vas a entregar 160 millones de pesos? Exactamente, y una de las cosas importantes es, bueno, ¿tienes solvencia tu empresa? Claro. Vas a poder, tienes el equipo suficiente para fabricarme, 1,5 millones de sábanas en 6 meses. Claro. O sea, eso lo tienen que haber investigado, no sabemos, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todo fue legal y a partir de este martes de esta semana se anunció el cese del funcionario y en la PGR dice que va a investigar, pero dicen, bueno, nosotros somos transparentes y les aseguramos que no hubo nada ilegal aquí por parte de ningún funcionario. Así de sencillo. Sí, claro, nada más mantuvieron las formas legales, eso está clarísimo, ¿no? Pero eso no tiene nada de legal, Víctor, se huele la tranza a kilómetros. Así es, pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿quién está investigando? ¿Quién va a investigar? ¿La PGR va a investigar? ¿Arely Gómez? Claro. ¿O quién? Claro, bueno, no sé Víctor, quién ahora está en la y PGR, porque ya ves que ahí... Bueno, y ¿sí? Volviendo un poco al IMSS, cómo el IMSS ha ido privatizando, como tú dices, o sea, tiene la capacidad suficiente para directamente ir y comprar, ¿no? Con las empresas que fabrican las sábanas y que deben ser en el mercado, digamos, de hospitalario, deben ser conocidos quiénes son los fabricantes, quiénes son los distribuidores, etcétera, etcétera. Pero además, la incapacidad que quieren mostrarnos, como fue el caso ahora de todas las guarderías. Claro, donde ya también están haciendo ahí contratos, ¿no? Para que las guarderías del IMSS se privaticen de alguna forma. O sea, todo se está privatizando para que desaparezca. Es terrible, es grave la situación. ¿Por qué? Porque, o sea, están haciendo esto. Imagínate, y lo comparo con lo del petróleo. Vinieron y nos cuentearon diciendo, ¿saben qué? Es que la gasolina, no podemos producir gasolina, sale muy caro producir gasolina, mejor la vamos a tener que importar. Vendemos el petróleo barato y compramos gasolina más cara. Y eso, de alguna forma, ellos dicen que funciona. Pero por ahí remarcaba alguien en los comentarios, chingado, ¿y cómo le hacía Lázaro Cárdenas, pues? Claro. En aquel tiempo que empezaron a producir gasolina y que no había tanta tecnología como ahora, que, bueno, una de las formas que es que desde hace más de 40 años no han modernizado las refinerías, ¿verdad? Pero aún así, Víctor, aún así. Claro. Aún así, ¿recuerdas? Si no, busquen una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Lozoya hace unos 4 o 5 años, donde el tipo explicaba que fabricar gasolina no se ganaba gran cosa, ¿no? En esa época era para fabricar un litro para refinar un barril de petróleo y convertirlo en gasolina salía en $10, algo así era la cuenta.
Y decía, pero ¿para qué vamos a hacer eso si el barril cuesta 100 y directamente lo vendemos sin hacernos más problemas? ¿Te imaginas, Pues sí. Víctor? Pues es estúpido. Lógica, pero por supuesto, no solamente es estúpido, es pendejo. Pero además yo estaba sorprendida que Carmen Aristegui no le pusiera la estocada final, porque vamos a suponer que sí, efectivamente, vendes el barril directamente en $100 en aquella época y ya te quitas de problemas. Pero lo que significa producir la gasolina en el país significa una actividad económica que da empleos, que crea empresas, que se convierte en un motor de la economía nacional. No es solamente lo que cuesta, la inversión implica una serie de cosas como cotizaciones al Seguro Social, porque hay empresas que están funcionando y que tienen que inscribir a sus empleados en el Seguro Social. Y eso es fundamental para que pueda funcionar la institución, porque justamente el Seguro Social ahorita se está enfrentando a la baja de empleos. Tienen menos cotizaciones, porque es no solamente Correcto. esa parte digamos, de la privatización de las actividades del IMSS y además la carestía de comprar. Antes ellos mismos producían sus medicinas, eran como Exactamente. medicinas similares, ¿no? Y tú dices, eran de muy buena calidad, porque tampoco les interesaba que estuvieran ahí consumiendo. Bueno, ahora compran a laboratorios químicos transnacionales a precios absolutamente impresionantes. Hace unos años estuvo aquí mi madre y se le acabó la medicina que utiliza para la presión. Y entonces fuimos a comprar la medicina aquí. Bueno, tenía que tener una receta, pero bueno, como era un caso así como extremo y no dejaba, y la persona de la farmacia dijo, sí, no puede dejar de tomarla, no la vendieron. Resulta que mi mamá tomaba la medicina de un laboratorio francés. Pues aquí costaba 10 veces menos. ¿Qué? Lo Así. que oyes, así. En Francia, donde se manejan con euros. Exactamente. Y en México, Sanofi lo vendía 10 veces más caro. Claro, digamos, para ella se lo entregaba a su servicio médico y ni se entera. Pero yo cuando vi el precio, porque traía su cajita ella, ¿no? Que yo fui a la farmacia con la cajita para buscar y bueno, resulta que se llamaba igual. Pues nada, así se las gasta. El Seguro Social va a pagar 3, 4, 10 veces el precio de los medicamentos. Sin embargo, ellos nos están... A ver, ya nos interrumpimos ahí adelante, Georgina. No, sigue, Víctor. Digo, sin embargo, ellos nos están diciendo que conviene más, ¿no? Porque la misma teoría de la gasolina. ¿Cómo, en qué cabeza cabe que, sí, porque ganamos $100 de cada barril de petróleo que vendemos? Pero ¿cuánto ganarías de cada barril de gasolina que produces? O sea, sí, vas a tener que gastar más, pero ¿por qué? Porque todo ese dinero que te vas a ahorrar en comprar gasolina ya sería para ti. ¿Por qué? Porque la ganancia de la gasolina tú la seguirías obteniendo. Ahora, en el caso del Seguro Social, allí viene, ¿no? Están por ahí los rumores y lo hemos visto. Están floreciendo muchos laboratorios, Georgina, donde te hacen rayos X, donde te hacen radiografías, donde te hacen ultrasonidos y te cobran barato por ahora, ¿no? Donde dice, bueno, pues es una alternativa. Y en el Seguro Social, ¿por qué? Porque para sacarte una radiografía a veces te tardas una semana. Si es un examen de sangre, una biopsia, olvídate, te vas a tardar 3 meses en obtenerla por el Seguro Social. Así que no podemos nosotros, tenemos que mandarlo a un laboratorio privado. Entonces, ellos van a tener que estar pagando por cada consulta externa, ¿verdad? Para que vayan estas personas, por ahora. Pero si se privatiza, van a decir, no, pues ahora lo vamos a amortizar y una parte la paga el seguro, pero la otra parte la tienes que cubrir tú, para empezar. Pero ¿qué quiere decir esto? Que una vez que se esté haciendo eso, y van a hacer más algo que ya está haciendo el Seguro Social, que es no invertir en más equipo. ¿A dónde se está yendo el dinero del Seguro Social? Porque no están invirtiendo en equipos. ¿Por qué no hay máquinas para hacer radiografías? ¿Por qué es tanto problema hacerse una prueba de sangre en algunas clínicas? ¿Por qué es tanto problema ir a lo de la diabetes? Que es uno de los más grandes, el problema más grande de México, la diabetes. Y resulta que ahora eso ya lo están buscando de forma externa, ¿no? Que eso ya lo va a tener que pagar cada quien. Porque están viendo el negociazo que es la diabetes en Estados Unidos. Así de sencillo. ¿Y quién viene a dar la idea? Estados Unidos.
Claro, y porque, por ejemplo, las Afores es lo mismo, es el sistema de pensiones como en Estados Unidos, Víctor, y por supuesto que se va a privatizar la salud con el mismo modelito norteamericano. Así es, efectivamente, eso es lo que estamos viendo, así que ya la siguiente semana vamos a tener aquí a Ismael Bautista Orsuna, platicando con nosotros al respecto de la desaparición. Vamos a ver si conseguimos más gente que nos cuente cómo está la situación, que todos lo sabemos. Pero aún así, por más mal que esté el servicio en el Seguro Social, no estoy y nunca voy a estar de acuerdo en que desaparezca. Habrá mucha gente que opine diferente y me ha tocado discutir. ¿Por qué? Porque dice, yo ni voy al Seguro Social. Excelente, qué bueno que tú no necesites ir al Seguro Social. Pero hay millones de mexicanos que necesitan el Seguro Social. Y no vamos a dejarlos desamparados simplemente porque tú sí puedes pagarte tu medicina en similares, ¿no? O en farmacias del ahorro, o en Benavides, que creo que hasta Benavides ya tienen doctores gratis, simplemente con que compres ahí la medicina, porque el negocio es la medicina. Pagas 40 pesos por la consulta, pero pagas 300 pesos por la medicina. Sí, por supuesto. No, es una estupidez cuando la gente te dice que yo no necesito el Seguro Social, porque cuando se necesita una operación súper sofisticada, ni los hospitales privados son tan buenos como el Seguro Social. Así es, efectivamente. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Georgina, porque hablamos mucho. Sí. Ya nos vamos. Estábamos viendo por acá, nomás unos comentarios para despedirnos aquí de la gente. Dicen, pinches rateros, quieren chingar el fondo de ahorro, no firmen para nada, ciudadanos despierten. Hay mucha información que les vamos a dar la siguiente semana sobre el Seguro Social. ¿Por qué no se bajan el sueldo un 40% a nivel general? Pues estaríamos de acuerdo, ¿no? Que los funcionarios de alto nivel se bajen el sueldo, eso sí es importante. Sí. Interés flexible, dicen por acá. Y dice, ¿qué quiere decir nonsense? Bueno, nonsense, cuando lo creamos, era nonsense radio, que sería la radio sin sentido. Nonsense quiere decir algo que no tiene sentido, nada más, y por eso se llama así el programa, digamos que informamos sin sentido, ¿no? Porque podemos empezar hablando de una cosa como el Seguro Social, terminamos hablando del petróleo, en este caso, ustedes lo vieron. Por eso somos nonsense, ¿no, Georgina? Exactamente, Víctor. Porque así somos es. Insensatos también. Exacto. Ándale, pues sí, sería más bien, oye, ya deberíamos cambiar el nombre a los insensatos, ¿no? Exactamente. No, a mí me gusta nonsense. Bueno. Muy ya, bien. nos vamos. Muchas gracias a todos por estar aquí en Nonsense en Radio AMLO. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan, compartan por favor la información. Va a estar aquí uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que es Ismael. ¿Se me olvida el nombre? No se me olvida. Bautista Orsuna. Orsuna. Correcto. Nos vemos la próxima semana. Georgina. Buenas noches, Víctor. Buenas tardes a todos. Así es, esto fue Nonsense en Radio AMLO, que pasen una excelente tarde. Nos vemos, ahí los dejo con un poquito más de la llamada de la entrevista Peña Nieto para despedirnos. Completamente nueva frente a las conversaciones que han tenido nuestros dos equipos. Pero lo he recogido de la posición que usted ha tomado en términos de intercambio. Creo que tenemos la ruta para seguir teniendo un comercio equilibrado entre ambas naciones. Y francamente, para decirle la verdad, señor presidente, me siento muy sorprendido por esta nueva propuesta que está haciendo, porque es distinta a la discusión que han mantenido nuestros dos equipos. Enrique, si puedo interrumpir. Esto es lo que he estado diciendo durante 1 año y medio en la campaña electoral. He estado diciendo esto a cada grupo de 50,000 personas o 25,000 personas, porque nadie consiguió la gente en sus reuniones tan grandes como yo. Pero he estado diciendo que quería imponer impuestos a la gente, que nos trataba injustamente en la frontera, y México nos trata injustamente. Ahora, esto es diferente de lo que Luis y Jared han estado hablando, pero esta no era una propuesta nueva, esta es la vieja propuesta. Esta era la propuesta que quería, pero dicen que pueden llegar a alguna otra idea y que está bien si quieren probarlo, pero me eligieron por esta propuesta. Esto me hizo ganar la elección, junto con el ejército y la asistencia sanitaria, así que esta no es una nueva propuesta, ha estado ahí durante 1 año y medio. Sí, entiendo lo que está diciendo, señor presidente. En esta propuesta pública entiendo que no es nueva,
pero lo que estoy entendiendo es que es nueva en términos del tipo de diálogo que hemos estado teniendo. Insisto muy concretamente, señor presidente, en que encontremos un camino hacia el diálogo para encontrar un equilibrio en nuestro comercio. Creo que lo que ha dicho tiene debilidades, como usted ha dicho, con respecto a la falta de modernización. Creo que podemos seguir trabajando para construir la construcción de un nuevo marco para continuar nuestras relaciones comerciales entre los tres países que forman el TLCAN. Bueno, Canadá no es un problema, no te preocupes por Canadá, ni siquiera pensar en ellos. Eso es una cosa separada y están bien y hemos tenido una relación muy justa con Canadá. Ha sido mucho más equilibrado y mucho más justo, así que no tenemos que preocuparnos por Canadá, ni siquiera pensamos en ellos. Lo digo porque es un activo tener los tres socios del TLCAN, señor presidente. Hablemos de la relación México-Estados Unidos. Todavía podemos construir un acuerdo muy justo para que podamos aumentar y fortalecer la competitividad entre nuestras dos naciones. Permítame ser más preciso, señor presidente. Aprecio la actitud de amistad que tiene hacia mí y hacia México, y no estoy tratando de aprovechar esta amistad. Estoy seguro de que podemos tener el diálogo y el acuerdo que es la mejor ruta para construir un acuerdo más sólido y más justo entre ambas naciones. Le ruego, señor presidente, que dejemos espacio para buscar una nueva solución entre nuestros dos países. Permítame ser muy específico en un asunto. Cualquier asunto